Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero en R. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a aprender los básicos de programación y lo vamos a aprender utilizando el lenguaje R. R es un lenguaje que se utiliza principalmente para hacer estadística. Lo que tenemos en la pantalla es RStudio. RStudio es únicamente un ambiente de programación en el cual vamos a poder escribir código, lo vamos a poder ejecutar y nos va a servir bastante para estar pues trabajando con bases de datos, con diferentes archivos, va a ser bastante útil. Por ejemplo, una propiedad bastante padre es que si nosotros queremos importar una base de datos, lo único que tenemos que hacer es picar este botón y nos va a decir exactamente pues, de dónde querríamos hacerlo, lo cual es bastante útil, no tenemos que escribir nosotros mismos el código para importar un archivo. También aquí abajo puedo ver cuáles son los archivos que tengo en la carpeta donde estoy trabajando. Esta carpeta es esta carpeta. Entonces pueden ver que donde está mi archivo clase 1 y donde está mi proyecto de R, aparece exactamente lo mismo acá. Lo cual es bastante útil porque sabes dónde están tus rutas. Excelente. Vamos a comenzar y algo con lo que quiero comenzar es cómo podemos nosotros hacer un comentario. ¿Y qué es un comentario? Un comentario es una línea en nuestro código que no se va a leer como código. Y esto sirve muchísimo, sirve para que nosotros no nos olvidemos de qué era lo que estábamos haciendo y que cuando entremos otra vez a nuestro archivo tenga un poco de sentido y no simplemente veamos código. Hacer un comentario en R es bastante fácil, únicamente hay que poner la tecla gato. Vean que se pone en verde. Y aquí yo puedo poner en mayúsculas, por ejemplo, introducción a R. ¿Ven? Entonces, esta línea yo la podría correr, pero no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces no está sucediendo nada. Pueden ver aquí la consola que únicamente está imprimiendo cosas vacías. Entonces, un comentario no lo lee R, es únicamente para nosotros. En R yo puedo hacer diferentes operaciones. Entonces, existen algunas cosas que se llaman operaciones matemáticas. Las vamos a ver acá, entonces voy a poner aquí un comentario que diga operaciones matemáticas. Y son ciertas operaciones que me gustaría poder hacer para hacer mi código un poco más complejo. Entonces yo podría sumar, por ejemplo, podría poner 10 más 5 y esto lo voy a hacer con el signo de más. Cuando yo corra esto, me va a aparecer aquí en mi consola que es 15, lo cual está bien. Entonces también podría tener 10 menos 5, lo cual me daría 5. Y algo que está padre es que también puedo tener números negativos. Entonces, si yo en vez de poner 10 menos 5 pongo 5 menos 10, voy a poder tener menos 5. Perfecto. Puedo dividir. Dividirlo se puede hacer con este símbolo, el backslash. Y podría poner 10 entre 5 y me va a salir 2. De manera semejante, podría poner 5 entre 10 y me debería salir 0.5. Entonces también podemos tener números decimales. Multiplicar va a ser bastante sencillo, simplemente 10, vamos a poner un asterisco y el 5, y esto me va a dar la multiplicación. El exponente está padre porque lo que vamos a utilizar es este simbolito, que es el triangulito hacia abajo, y nosotros podemos poner lo que queremos elevar. Entonces yo le podría poner 2 al cubo y me va a dar 8. También, si yo quisiera hacer operaciones un poco más complejas, entonces unir esto, lo que yo podría hacer es 2 elevado, por ejemplo, a la 3 entre 2, o sea, a la 3 medios, y esto va a ser este valor, ¿no? Entonces el 2 elevado a la 3 medios. Perfecto. Entonces son algunas operaciones matemáticas que yo puedo hacer. Pero algo que tenemos que notar es que todas estas operaciones que estoy haciendo no se están guardando. Es decir, yo únicamente estoy utilizando R ahorita para saber cuánto es esta operación. Lo cual es bastante útil, porque si yo tuviera una operación muy compleja que yo quisiera saber cuánto vale, por ejemplo, digamos 10 multiplicado por 1 más, vamos a poner aquí una fracción, 1 entre, vamos a poner 2.35 multiplicado por 8 y todo esto elevado a la 2.35, digamos una cosa así. Entonces es una operación que no es realmente sencilla. Pues si yo lo corro, automáticamente voy a poder saber su valor inmediatamente. Entonces operaciones complejas R las hace muy rápido. Pero esto no le quita que no estoy guardando ningún valor. Para guardar valor vamos a utilizar un concepto increíblemente útil que se utiliza en casi todos los lenguajes de programación, que son las variables. Entonces una variable es un valor que tú quieres guardar en tu computadora para utilizarlo después. Y se llama variable porque puede que este valor después tú le cambies lo que tiene almacenado. Por eso se llama variable, porque el valor es variable. Supongamos que yo tengo una variable que se va a llamar edad. Y en edad le voy a poner 25. Entonces vean que aquí en mi ambiente sale edad y sale 25. Si yo quisiera, podría decirle, ok, yo quiero ahora que me digas, por ejemplo, quiero que me digas cuántos años bisiestos he vivido. Entonces, por ejemplo, yo podría poner año, vamos a ponerle B, y año bisiesto es cada 4 años.
Perfecto. Entonces tengo mi edad y tengo que los años bisiestos son cada 4 años. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuántos años bisiestos yo he vivido, yo le podría poner, ok, quiero que me devuelvas edad dividido entre año bisiesto. Y veamos que dice 6.25. ¿Ok? Y vean que como yo no lo guardé en una variable con esta flechita, no aparece aquí. Entonces yo no puedo volver a llamar a estos valores. Si por ejemplo yo aquí pusiera edad, me va a salir 25. Si yo pusiera edad más 5, me va a salir 30. Entonces esa es la idea, que nosotros podemos volver a llamar las cosas que guardamos. Eso es extremadamente útil. Muy bien. Hay algunas cosas que también podríamos hacer, que es cómo podemos comunicarnos con los usuarios. Si nosotros ponemos un comando que se llama print, vamos a poder imprimir cosas que va a ver el usuario, siendo el usuario la persona que corre el código. Entonces yo podría imprimir acá y voy a poner, por ejemplo, edad. Si yo imprimo edad, va a salir 25. Pero yo podría hacer algunas cosas más padres. Podría dentro de edad poner un paste. Entonces aquí yo puedo juntar variables con texto. Miren, yo podría poner tengo una coma, edad, coma, años. Una coma. Bueno, no, aquí mismo lo puedo poner punto. He vivido, una coma y vamos a poner este valor. Años. Muy bien, entonces cuando yo corra esto, va a decir, tengo 25 años y he vivido 6.25 años, bueno, bisiestos, vamos a poner bisiestos. Muy bien, entonces vemos que así nosotros podemos escribir cositas aquí. Pero ¿qué pasa si de la nada llega una persona y dice, no, pues yo tengo 22 años? En ese caso, yo no tengo que volver a correr año bisiesto. Yo puedo únicamente correr este valor, este de aquí. Entonces yo podría correr este valor y vean que va a cambiar. Yo no tuve que actualizar el valor de año bisiesto, únicamente actualicé edad. Y este código sigue funcionando. Esa es la lógica detrás de las variables, que si tú nada más cambias el valor de una, todo el código que tú hiciste, dependiendo de esa variable, va a cambiar y tú no tienes que volver a actualizar ese código. Entonces está padrísimo porque tú podrías hacer, por ejemplo, un código que funcione para un paciente. Y cuando tú cambias los datos de ese paciente, el código sigue funcionando. No tienes que cambiar otra vez tu lógica. Es construir una vez un código que funciona y se va a adaptar a los datos que tú estás introduciendo. Excelente. Luego entramos a las comparaciones. Entonces vamos a entrar a las comparaciones matemáticas, primero que nada. Y las comparaciones matemáticas son bastante simples, son 3. Y esto se basa en la regla de la tricotomía. La regla de la tricotomía nos dice que dos valores solo pueden tener 3 relaciones, pero de esas 3 relaciones, al mismo tiempo, solo van a poder elegir una. Es decir, dos valores, supongamos x y y, solo puede suceder que x sea mayor que x sea menor que y, o que x sea igual a y. Solo pueden suceder esas 3 cosas con valores, pero se tiene que seleccionar una de ellas. O sea, no pueden suceder las dos al mismo tiempo y no puede suceder que ninguna de ellas suceda. Sabiendo esto, es bastante sencillo poder hacer código de comparaciones. Yo podría tener, por ejemplo, una edad A, vamos a ponerle mejor edad X para ser congruentes. Es más, ni siquiera tenemos que poner edad X, vamos a poner X es igual a 25 y Y es igual a, y vamos a ponerle una cosa bastante loca, vamos a ponerle 7.25 elevado a la, vamos a ponerle 1.35678. No, ni idea de cuánto es ese valor, pero vamos a ponerle eso. Entonces yo le puedo preguntar, si yo no tengo idea de cuánto vale este valor, le podría preguntar, ok, ¿será que X es mayor que Y? En este caso me va a salir este valor que ven, true. Y aquí es donde entramos a una cosa que tal vez han escuchado, que son los booleanos, ¿ok? Un valor booleano. Y este valor booleano, ¿qué significa booleano? Es sí o no, verdadero o falso, 0 o 1. Son dos valores que solamente puede ser uno o el otro. En este caso, en la programación tenemos true y tenemos false. Cuando un argumento es true, es que la computadora te está diciendo que, de acuerdo a cómo fue programada, lo que le estás dando es verdadero y no se puede refutar. Entonces, este número es mayor que este número. Si yo le pusiera los otros dos casos, a fuerzas me tiene que salir que es falso. Aquí, para comparar si dos valores son iguales, se tienen que poner dos signos iguales. Y aquí le podría poner el y, para decir falso. Hay uno más que podemos comparar, que es x es diferente a y. Y en este caso me va a salir true. Siempre que este sea falso, este tiene que ser verdadero. Y esto se debe a la regla de exclusión. Es decir, si una cosa es verdadera, su contrario tiene que ser falso. Si a ustedes les interesa un poco más de esto, deberían
pensar siempre que están programando y quieren hacer comparaciones en una herramienta muy padre, que son los diagramas de Venn. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que si este es todo tu universo, ¿no? Si este es todo tu universo, tú estás diciendo, ok, si lo que está sucediendo es verdadero, supongamos que esto es verdadero, su complemento, el complemento de verdadero, va a ser falso, ¿ok? Entonces, incluso lo podrían ver como que estamos haciendo el complemento y cómo se ven los complementos en matemáticas. Por ejemplo, si A es tu conjunto, ¿ok? El complemento es todo lo que no incluye A. ¿Ok? Son cosas bastante padres. No lo tienen que saber para programar, pero sepan que de ahí vienen todas estas ideas. Estamos viendo lógica. Perfecto. Ahora vamos a ver una vez más lógica, lo cual está bastante padre. Y esta es la última vez que vamos a ver lógica en programación así como tal, pero es lógica matemática. Y la lógica matemática tiene dos propiedades, o dos principales atributos. Entonces tenemos que pensar en diagramas de Venn para entender esto. Supongamos que tenemos dos propiedades. Tenemos aquí a la gente que le gustan los meninos, ¿no? Entonces aquí es la gente que le gustan mucho los gatos. Y aquí está la gente, vamos a poner así. Y aquí está la gente que le gustan las mascotas, ¿no? Simplemente las mascotas. Entonces, perfecto. Tenemos gente que le gustan las mascotas. Como los gatos también son mascotas, este grupo se va a intersectar, ¿no? Va a tener una intersección. No va a ser completamente excluido porque los gatos también son mascotas. Entonces, supongamos que tú vas a salir en una cita con alguien. Y pues para que sea más fácil, vamos a nombrar a este conjunto como A y vamos a nombrar a este conjunto como B. A ti lo que te interesa es que a esta persona le gusten los animales, ¿no? Entonces le gusten los animales. Lo que podría pasar, de hecho estoy viendo que tal vez este es un poco diferente, porque imaginemos que hay gatos que no son mascotas. Entonces, lo que podría pasar es que si tú quieres una persona que le gusten los gatos y las mascotas, estás buscando una persona que esté en cualquiera de estos. Si tú quieres que le gusten tanto los gatos como las mascotas, o sea, que le gusten las dos cosas, tendría que estar en la intersección, ¿ok? Si quieres que le gusten las mascotas, pero a ti no te gustan los gatos, tendría que estar únicamente en esta sección. Y por lo tanto, si a ti te gustaran los gatos, pero no las demás mascotas, tendrías que estar en este lado, ¿ok? Entonces eso es bastante fácil. Escribirlo es la cosa más sencilla del mundo. Si tú quieres que esté en cualquiera de los dos, se escribe como A unión B. Si tú quieres que esté en esta intersección, se escribe como A intersección B. Y por ejemplo, si tú únicamente quisieras que esté de este lado, tú podrías poner que solo quieres que esté en A, o podrías poner que esté en A unión B menos B. Y esto tal vez no tiene mucho sentido ahorita, pero es la idea, ¿no? Entonces tú le puedes quitar cosas. Y eso va a tener sentido cuando estemos programando. Lo único que está diciendo este de aquí arriba es, ok, me interesa que le gusten las mascotas, pero no quiero que tenga B. O sea, todo lo que tiene B no lo quiero. Entonces es un poco loco, pero le estás quitando B y te quedas como con este medio círculo. Excelente. Entonces, vamos a regresar acá. ¿Cómo hacemos esto? Va a ser bastante sencillo. Solo vamos a utilizar el comando AND y OR, ¿no? Y aquí para hacer eso es súper fácil. Entonces, supongamos que yo tengo dos valores. Yo tengo una edad que va a ser, digamos, 18 y tengo un promedio. Supongamos que el promedio es 9.5. Supongamos que para entrar a la universidad te piden que tengas al menos 18 años y que tu promedio sea mayor a 8. Entonces, si nosotros queremos ver si eres elegible para estudiar la universidad, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Tendrías que ver si la edad es mayor igual, vean, aquí hay una cosa nueva, mayor igual a 18, y, lo vamos a poner con esto, el promedio es mayor a 8. En este caso, cuando yo corra esto, me va a decir que esto es verdadero. Y es verdadero porque estas dos cosas se están cumpliendo. En este caso estoy pidiendo la intersección. Ahora, si yo únicamente me interesa que una de estas dos cosas sea verdadero, supongamos que este fuera 7, y únicamente me dicen, ok, para entrar a la universidad tienes que tener o 18 años o que tu promedio sea 7. Entonces, con que una de las dos cosas se cumpla, que tu promedio sea mayor a 8, perdón. Si esto es lo que yo necesito que se cumpla, y yo corro esto, me va a parecer que es falso, me rechazarían. Entonces yo tengo que cambiarlo, ya no quiero la intersección, quiero la unión. Únicamente me interesa que al menos uno de ellos se cumpla, y aquí saldría true. Voy a dejarles el código del otro para que siempre lo tengan. Entonces este archivo se los voy a pasar para que lo tengan a la mano. Entonces aquí vamos a poner el i. Este sería la intersección, esta sería la lógica, la intersección. Y este sería la
unión. Ok, entonces hasta ahorita lo único que hemos hecho es ver cuáles son las maneras que nosotros podemos usar lógica humana, porque esto es lógica humana, para comunicarnos con una computadora. Y eso es todo, o sea, es la parte más esencial de la programación. ¿Cómo puedo transmitir lo que yo pienso a cómo una computadora piensa? Perfecto. Entonces, esto realmente es lo único que se necesita al momento. Vamos a entrar a el siguiente paso, que es cómo podemos aprovechar realmente a una computadora. Entonces, ya lo que está haciendo esta computadora al momento es lo mismo que yo podría hacer. Lo mismito. Y tal vez las operaciones complejas sí están un poco complejas, pero yo podría agarrar una calculadora cualquiera y podría obtener el resultado. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar una computadora que yo no puedo hacer de manera tan fácil? Y son dos cosas. El primero que va a hacer son los condicionales. Entonces, tomar decisiones siguiendo una regla infalible. Los humanos también lo podemos hacer, pero la computadora sirve especialmente porque así podríamos optimizar y automatizar un proceso. Supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros trabajamos en un hospital y nosotros queremos saber si el paciente tiene que ser y si lo tenemos que tiene que ser internalizado o puede irse a su casa, ¿no? Y supongamos que nosotros tenemos un valor 1 y este valor 1 digamos que es 1, tenemos un valor 2, supongamos que el valor 2 es 0.75 y supongamos que el valor 3 es, no sé, 0.1. Ok, entonces supongamos que tenemos estos tres valores. Y nosotros vemos en la literatura que a un paciente tiene que ser atendido de manera más óptima si estos dos valores ambos son menores a 1.5 y después vamos a saber si el paciente está grave o está estable dependiendo del valor del tercer valor. Si los dos valores son menores que 1.5 o el valor que ustedes quieran, entonces el paciente se puede ir a su casa y no tenemos que fijarnos en este valor. ¿Cómo nosotros podríamos automatizar esa decisión? Bien, lo haríamos con un condicional. Lo que nosotros tendríamos que poner es if, y luego aquí adentro le voy a poner el argumento lógico, lo que hemos estado viendo allá arriba. Entonces, if valor 1, ¿ok? Es mayor, digamos, que 1.5, ¿ok? Y el valor 2 es mayor a 1.5, entonces vamos a poner estas llavecitas. Entonces, voy a checar lo siguiente, ¿ok? If valor 3 es menor a 1, supongamos, lo que yo voy a imprimir es paciente en estado grave. Atender inmediatamente. Supongamos, ¿no? Perfecto. Si esto no sucede, entonces vamos a poner un else. Si esto no sucede, lo que yo voy a imprimir es paciente en estado estable. Atender. Vamos, supongamos. Ok, entonces, esto que está aquí adentro, vean que está como hacia la derecha. Y esto se debe a que estamos tomando en cuenta qué sucedería si esto es verdadero. Pero todavía falta un caso. Falta el caso donde esto de adentro no es verdadero y se le pone un else. Y ahora sí le podríamos poner un print y le podemos poner paciente puede irse, digamos. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Estamos tomando decisiones como en un arbolito de decisiones. Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos estos tres valores. Y tenemos dos opciones realmente. Tenemos la opción 1 y tenemos la opción 2. En la opción 1 es cuando nosotros sabemos que el paciente está grave. Y el paciente está grave cuando se cumple que los dos valores son mayores a 1.5. Y el segundo está que el paciente es estable. Perfecto. Para nosotros saber si el paciente es estable, tiene que suceder que los dos valores sean menores a 1.5. Pero puede suceder también que si el paciente es grave, hay dos opciones. Que el paciente lo tengamos que atender inmediatamente o que el paciente, pues podemos tener un poquito más de calma, ¿no? Y esto va a depender del segundo valor que tiene que ser menor a 1. Entonces, esta es la lógica. Nosotros vamos a comenzar evaluando esto. Si esto sucede que son mayores a 1.5, vamos a evaluar estos dos. Pero si este no es mayor a 1.5, podemos decir inmediatamente que es estable. Excelente. Entonces, usualmente esto lo van a ver con esto arriba y esto hacia abajo. Es lo mismo, realmente solo vean el flujo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo correr esto. Y lo que me va a decir es, paciente puede irse. ¿Ok? El paciente puede irse. Pero ¿qué pasaría si esto fuera 1.6? Y aquí sería 2.6. Cuando yo corra todo este bloque, entonces cuando corra todo esto, me va a decir paciente en estado grave, atender inmediatamente. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo regreso a estos valores? Pero
ahora me sale con que es 2. En este caso, va a seguir sucediendo que el paciente puede, ahí aquí se borró, el paciente puede irse. Porque aunque este valor es más grande, estos dos no han sido afectados. Ok, y ahora si le pusiera un 3 acá y un 1. Vamos a ponerle 7, en este caso entraríamos al paciente en estado estable, pero hay que atenderlo. Muy bien, entonces esa es la idea detrás de los condicionales. Nosotros podemos hacer nuestra lógica detrás de la teoría y podemos automatizar un proceso. Imagínense que esto estuviera en una base de datos, donde cada renglón fuera un paciente y estas fueran 3 columnas. Y es lo que vamos a aprender a hacer. Cómo podemos interpretar bases de datos que nos dan y automatizar decisiones con ellas para hacer un reporte tal vez. O sea, probablemente así no sea como se decide si un paciente lo atiendes o no, pero sí podrías tal vez llenar una base de datos de manera automática, dado valores que tienes en una base como para hacer un reporte. Perfecto. Entonces, esos son los condicionales. Y la siguiente cosa que se puede hacer son los ciclos. Y aquí es donde realmente entra como la computadora no está viva, puedes ponerla a hacer las operaciones que quieras, no hay de que nadie que ve por los derechos de las computadoras. Entonces, esto está bastante bien. Nosotros podemos poner a una computadora a repetir una tarea 1000 veces. Y lo cual también nos da a entender que nosotros podríamos repetir esto tantas veces como queramos. Vamos a ver esto. Entonces, yo podría tener el siguiente caso. Yo podría tener una lista de pacientes. Yo podría poner aquí pacientes y a los pacientes le podría poner un valor. O sea, el paciente es valor. Y los pacientes en este valor, los pacientes que están acá, les voy a tomar un atributo, el que ustedes quieran. Supongamos que aquí tenemos algunos valores. Van a ser números relativamente pequeños. Ok, supongamos que tenés estos valores. ¿Por qué yo le puse una C y luego puse valorcitos? Bueno, esto es porque yo quiero hacer una lista. Esta manera es como yo puedo hacer una lista de valores. Todos estos valores están guardados en algo que es como un paquetito. Este paquetito tiene orden, entonces este es el primer elemento, este es el segundo elemento, y están guardados todos en la variable pacientes valor. Yo podría preguntar algunas cosas a esta lista. Yo podría preguntar cuál es la longitud de pacientes valor. Y me va a decir que es 8. Entonces tengo 8 pacientes. También podría ver cuál es el valor máximo con el comando max de pacientes valor. Podría ver cuál es el valor más grande que yo encontré. Y va a ser 2. Lo mismo con mínimo. Entonces me saldría 0.7. También lo que yo podría poner es el rango. Entonces yo podría poner cuál es el rango entre el valor más grande y el valor más pequeño. Y me va a salir, miren, el valor más pequeño es 0.7. El valor más grande es 2. Ok, ¿y cuál es la diferencia del rango? No te preocupes, está muy fácil. Simplemente hay que poner diff del rango de pacientes valor. Y me va a salir, ok, es 1.3. Ese sería el rango. Otras cosas que podríamos sacar, nada más para que lo sepan de una vez, podríamos ver cuál es la media de esta lista. Entonces podríamos ver aquí que cuál es la media de pacientes valor. Sería 1.43. ¿Y cuál sería la desviación estándar? Entonces le ponemos SD, y eso significa Standard Deviation. Y le podemos poner de pacientes valor. Y sería esto. Por lo tanto, nosotros podríamos asumir que si esto se distribuye de una variable normal, ya podríamos tener su media y su desviación estándar y hacer simulaciones. No se preocupen, pero estas son algunas propiedades que nosotros podemos ver de las listas. Excelente. Entonces ya vimos esto. Ahora supongamos que nosotros queremos catalogar a estos pacientes dependiendo a cuáles son, pasan un threshold. ¿Qué es un threshold? Un threshold es un... Ay, se me acaba de ir el nombre en español. Un threshold no es un límite, es un umbral. Supongamos que el umbral que nosotros vamos a marcar es de 1.2. Los pacientes que tienen ese valor mayor a 1.2 los vamos a catalogar como tipo A. Y los que lo tienen como menor que este valor lo vamos a catalogar como tipo B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner for y vamos a poner paréntesis. Entonces, yo aquí tengo que tomar una decisión y es cómo voy a nombrar a mis pacientes. En este caso yo voy a escribir paciente porque estamos comenzando a programar. Los programadores son muy flojos, usualmente lo que van a hacer es poner una i, siempre utilizan la i para iterar. Pero vamos a ponerle paciente para que se entienda ahorita que estamos comenzando. Entonces, for paciente in paciente valor. Entonces, lo que estoy diciendo es, para cada elemento que yo voy a nombrar paciente en esta lista, ok, y voy a poner if, lo ponemos así, paciente es mayor o igual, vamos a ponerle a 1.2, entonces yo quiero que imprimas paciente tipo A. Muy bien. Pero si esto no sucede, por la regla de tricotomía, como no es mayor y no es igual, tiene que ser menor. Por lo tanto, vamos a poner el else, vamos a imprimir paciente tipo B. Excelente. Entonces, cuando yo corra esto, bueno, primero vamos a poner el umbral.
Y aquí, de hecho, aquí no debería ser 1.2. Aquí puedo sustituir este 1.2 por umbral. ¿Ok? Entonces, cuando yo corra esto, va a salir los diferentes tipos de pacientes. Ven, aquí ya los catalogo de manera automática. No, pues llega la teoría y dice, no, pues ya lo vamos a cambiar, ya no es 1.2, ahora es 1.3. No, ya va a cambiar. No pasa nada, porque mi código ya funciona y yo lo escribí con variables. Entonces, yo no tengo que cambiar absolutamente nada en este código y puedo automatizarlo. No, que ya cambió y ahora es 1.7. No, pues no hay pedo, ¿no? Ahí está. Ya tengo mis diferentes tipos de pacientes. Entonces, esa es la idea. Nosotros podemos iterar para hacerlo sobre diferentes pacientes y nosotros podemos utilizar condicionales para catalogar y tomar decisiones. Realmente, la inteligencia artificial únicamente es utilizar condicionales y ciclos. Eso es la inteligencia artificial. Son muchos condicionales y muchos ciclos. Entonces, nunca piensen que una inteligencia artificial les va a quitar el trabajo, porque es únicamente una serie lógica de operaciones. Entonces, siempre que ustedes innoven en su área, van a poder ser más útiles que una inteligencia artificial. Siempre que estén innovando. Si ustedes repiten cosas de las cuales ya hay un algoritmo para llegar al resultado, pues sí, probablemente pueden ser reemplazados, pero si en su ámbito ustedes tienen que tomar decisiones e innovar, pues muy probablemente pueden únicamente utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para ustedes apoyarse y no tener que estar recordando todo. Muy bien, vamos a aprender la última cosa y con eso terminamos la parte introductoria de R, y son las funciones. Entonces vamos a hacer unas funciones. Una función es algo bastante útil para que no tengamos que estar utilizando tanto código y podamos aplicarlo cuantas veces queramos. Entonces vamos a utilizar esto de acá. Supongamos que nosotros queremos llamar a esto diagnóstico. Entonces voy a copiar esto y lo voy a poner acá. Supongamos que nos gustó esto, y nosotros quisiéramos poder reutilizarlo varias veces. Y no me gustaría que estos valores se queden así. Me gustaría que también fueran variables. Entonces vamos a ponerle aquí el umbral 1. En este caso umbral 1 lo vamos a poner 1.5 y el umbral 2 le vamos a poner 1. Okay. Entonces aquí nosotros tenemos 6 valores iniciales. ¿Cómo vamos a llamar a estos valores cuando estemos programando? Los vamos a llamar los parámetros. Entonces estos van a ser los parámetros. Tenemos 3 valores del paciente y tenemos 2 umbrales. Y luego aquí tenemos el algoritmo de decisión. Entonces este sería el algoritmo. Y para que lo sepan, lo que nosotros estamos devolviendo estos prints, lo que se llamaría es el output. ¿Ok? Aquí sería output y aquí sería output. Entonces, ¿cuál es la lógica de una función? La lógica de una función está padrísimo porque realmente es la misma lógica que lo que Alan Turing quería para las máquinas perfectas. Tú vas a introducir un input, va a haber un algoritmo, entonces vamos a ponerlo así, va a haber un algoritmo que va a hacer algo y nos va a devolver un output. En este caso, en el diagnóstico, nosotros estamos dando 6 parámetros. ¿Ok? No, perdón, 5 parámetros. 3 de ellos son del paciente y 2 de ellos son de la teoría, ¿no? Pero aún así le estamos dando 5 parámetros. Va a hacer algo acá, entonces aquí va a tomar la decisión. Aquí nosotros usualmente no se puede ver, pero sería una cosita así, el algoritmo que puede tomar. Entonces aquí veríamos que tenemos 2 rutas. Aquí sería el algoritmo y después nos daría un output. Y el output únicamente nos va a dar una cosa, que es el diagnóstico. Este proceso nosotros le podemos poner un nombre y lo podemos guardar como una función. Esa es la idea de las funciones. Entonces yo lo único que voy a poner es, y de hecho vamos a hacerlo aquí para que sea fácil. Supongamos que queremos hacer primero una función que se llame saludar. Entonces voy a escribir saludar y le voy a decir que va a ser una función. Y yo le voy a poner un nombre. Vamos a poner un name. ¿Ok? Entonces lo único que quiero que haga cuando yo llame a la función saludar sea print, un paste que diga hola y luego el name. ¿Ok? Supongamos esto. Le estoy dando un parámetro y luego le estoy dando una acción. Si yo corro esta función, ya se va a guardar y vean que aquí me sale funciones saludar. ¿Cómo puedo yo ejecutar una función? Súper fácil. Simplemente pongo el nombre con el que lo guardé y entre paréntesis pongo el parámetro que yo quiero poner. En este caso, Jonathan. Y listo, va a decir hola Jonathan. Pero yo lo puedo cambiar. Hola Jonathan. Y va a salir hola Jonathan. Perfecto, entonces esa es la idea. Vamos a hacer una función que se va a llamar diagnóstico. ¿Ok? Esta función va a tomar 5 parámetros. Va a tomar B1, va a tomar B2, va a tomar B3, va a tomar el umbral 1 y va a tomar el umbral 2. Perfecto. Nótense que aquí ya estoy usando notación de programador. Le estoy poniendo los nombres más pequeños que puedo para no perder tiempo de mi valiosa vida, ¿no? Que puedo utilizar viendo anime.
Entonces, lo que quiero es este código. Lo voy a copiar porque yo ya sé que funciona. Y lo voy a pegar acá. Lo único que tengo que hacer es sustituir las cosas que yo había puesto por los parámetros. Entonces aquí el valor 1 ahora se llama B1. Y tiene que ser más grande que el umbral 1. Lo mismo para valor 2, tiene que ser B2. Y tiene que ser más grande que el umbral 1. Aquí B3, pero tiene que ser más grande que el umbral 2. Y listo. Podemos ver que mis parámetros hacen match con el código de adentro. Y una vez que lo corra, yo ya puedo utilizar esta función de diagnóstico cuantas veces yo quiera. Entonces yo me puedo ir aquí abajo y escribir diagnóstico. Y luego poner, ok, un paciente que tenga el valor 1, 2 y 1.5 y que los umbrales sean, vamos a poner 0.5 y 0.5, supongamos, ¿no? Entonces cuando yo lo corra me va a decir paciente en estado estable, pero lo tengo que atender. Y esto es porque estos dos primeros valores son más grandes que este, pero este último no es más grande que este. Ok, entonces es la idea. Nosotros podemos ir aquí rotándolo, o podría yo también tener una lista que se llame pacientes, ¿no? Entonces yo podría tener una lista que se llame pacientes con diferentes listas. Entonces dentro de una lista puedo tener más listas. No sé si eso tenga sentido, entonces podría ser una cosa así, donde el siguiente paciente también tenga una lista de 3 valores, y yo podría iterar de la manera que lo hice con el for sobre estos pacientes y clasificarlo para cada uno de ellos. Bien, entonces todo lo que vimos hoy, desde la lógica de cómo hacer operaciones matemáticas, operaciones lógicas, comparaciones, condicionales y ciclos, y al final cómo poder guardar todo esto para reutilizarlo muchas veces, es la lógica detrás de la programación. Si ustedes se fueran a Python, verían en su primera clase lo mismo. Si se fueran a C++, verían lo mismo. Entonces, cualquier lenguaje les van a enseñar esto. A partir de la siguiente clase vamos a ver las cosas específicas de R, que nos van a permitir hacer gráficas de manera súper sencilla. Entonces, nada más para que lo vean, si yo tuviera aquí unos valores, que fuera, no sé, un R norm, que tenga, vamos a pedirle que sean 50, 0,1, y aquí tengo simplemente eso, ¿no? Yo simplemente puedo graficarlo utilizando el comando plot, le podría poner valores, y vamos a ver que aquí me va a aparecer, pues, esto. Y si yo quisiera ver su histograma, le puedo poner hist de valores, y me va a aparecer el histograma. Si yo quisiera ver el boxplot, simplemente pongo boxplot de valores y me va a aparecer el boxplot. Entonces vamos a ver que podemos hacer gráficas padrísimas, manipular bases de datos de manera súper sencilla, y eso es lo que hace a R el lenguaje favorito de muchos investigadores. Pues bueno, espero les haya gustado mucho esta clase y espero verlos en la próxima de Zero to Hero.